Y eso podemos entenderlo si lo espiritualizamos. Eso podemos ver cuando levantamos una oración en comunidad y decimos: Israel, tú no estás solo y nunca más vas a volver a estar solo. Hoy en nuestra comunidad tenemos un invitado muy especial, demasiado especial, muy allegado a mi corazón. Digo que ha sido fuente de inspiración. El rabino Joseph Garmón, nacido en Jerusalén, de familia numerosa y con un testimonio muy hermoso, casado con 2 bellos hijos y vecino de los misiles y de las bombas cuando uno cayó muy cerca, al frente de su casa, allí en Ashdod. Ha venido para acompañarnos y para seguir esa labor que hace por todo el mundo, más de 114 países, donde ha podido llevar un mensaje de un judaísmo práctico en una Biblia alrededor del mundo. La parashá hoy será a cargo del rabino Joseph Garmón y estamos muy felices de poderle tener con nosotros. Señor rabino, bienvenido. Baruch Habá. ¿Quién tiene hoy el comentario de la Torá? Bueno, shalom. Qué gusto es estar aquí entre hermanas y hermanos, como dice el rey David. Hine ma tov u'ma na'im, shevet achim gam yachad. La verdad que estamos en tiempos difíciles, tiempos oscuros, no podemos olvidar, pero también estamos en Shabbat y estamos con gente de luz y no podemos olvidar de la luz dentro de la oscuridad. Nos querían matar, nos querían eliminar y no por primera vez. Ni contamos cuántas veces nos trataban de hacer cosas similares. Esta semana sobre Abraham. Abraham es un anciano que sale de su casa. ¿Alguien sabe a qué edad sale de su casa cuando Dios le dice vaya? ¿Y cuántos años tiene Israel hoy? 75 también. Bueno, el Estado de Israel, el pueblo de Israel tiene miles de años. Pero cuando pienso de Abraham, cuando está saliendo de su casa y todo el mundo le pregunta a dónde va a salir, entonces él dice: voy a iluminar el mundo, porque en mí van a estar benditas todas las naciones de la tierra. Y todo el mundo se burla de él, porque dice: usted va a iluminar su tumba, porque ya es muy viejo. Pero no más de eso, porque ¿a dónde va a ir? Ni puede caminar tanto. ¿A dónde va a correr? Pero hoy en día, después de miles de años, ¿sí? Pasaron 3.800 años casi. ¿Alguien recuerda algún emperador de esa época? ¿Algún personaje? ¿Alguien? Pero a Abraham todos recordamos. Todos. Puede ser aquí, puede ser parte del Islam, puede ser el lejano oriente. Todos recuerdan a Abraham, porque cuando Dios le dijo algo, Dios cumple. Y Dios le dijo: vaya, cambia, haga un cambio en tu vida, porque promesas tenía mucho. Abraham tenía muchas promesas, pero como ustedes dicen aquí en Colombia, puro tilín tilín. Entonces Abraham tenía muchas promesas, pero nada. Dios le dijo que va a tener fama, Dios le dijo que va a tener descendencia, Dios le dijo que va a tener tierra. ¿Y Abraham qué tiene en esa época? No tiene ni hijo, tiene problemas con la esposa. La suegra, hoy no voy a dar chistes porque la verdad mi cabeza a veces piensa en otro lado. Sí, nada más una cosa, cuando me preguntaron de fuera, ¿qué tal Israel? En verdad la situación está muy complicada. Le dije: tan complicada es que me fui a vivir con mi suegra. Y es verdad, unos días estuvimos ahí, y cuando ya empezamos a ver que, bueno, no sé qué era peor, entonces me vine para acá. Pero bueno, dejemos la suegra.
Pero, sí, eso es lo que tenemos que recordar. Abraham tenía todas las promesas de Dios y en realidad ya llega por 75 años y apenas abre un pozo y le dicen que es territorio ocupado. Y llegan las Naciones Unidas de aquella vez, de aquella época, y le dice, lo vamos a condenar por ocupar un territorio de no sé quién. Había un periodista israelí que empezó su charla y le dijo, señores, le quiero contar algo. Y estaba en una universidad pro-palestina. Y le dijo, le quiero contar algo. Moisés, cuando está en la zarza, cuando se encuentra con Dios, Dios le dice, quítate tus zapatos. Bueno, Moisés quitó los zapatos. Después dice que Moisés se fue, pero no dice que volvió con los zapatos. ¿Qué pasó con los zapatos de Moisés? Entonces dijo el periodista, claro, sabemos, los palestinos lo robaron. Entonces se pararon unos y dijeron, mentiroso, los palestinos no estaban en esa época. Dijo, justamente en ese punto quiero empezar mi charla. Pero ahí en ese momento Abraham no tiene ni un pozo, no tiene hijo, no tiene nada. Pero promesas de Dios, tiene una bolsa llena, pero nada se cumple. Hasta que entiende el mensaje más grande para nosotros. Y es el mensaje más fuerte de la Biblia. Dios le dice, Señor Abraham, todas esas promesas no se van a cumplir si te quedas en tu lugar. Nada más si empiezas a actuar, a ir de tu lugar, empiezas a cambiar tu vida, ahí en este momento las promesas se van a ir y van a empezar a cumplirse. Pero si no haces tu acción, si te vuelves pasivo, no va a haber promesas, te vas a quedar nada más con las palabras, pero no con las acciones y no con los resultados. Y Abraham entiende esto. Abraham entiende eso y vamos a ver hasta qué punto Abraham entiende eso. Y van a tener que ponerse un poco cabeza porque voy a hablar de un tema un poco complicado que no se habla normalmente, para ver juntos desarrollamos un tema muy interesante y entender la Biblia un poco más allá, un poco más profundo. Para eso voy a empezar con una historia muy interesante del budismo, ¿ok? Voy a traer de todos hoy. Entonces, dice, ¿quién es el sabio que aprende de todos? ¿Ok? Entonces se puede aprender de ahí también. Y había una historia que marcó tal vez la filosofía más importante del budismo a través de esa historia. Resulta que había una casa encendida, una casa con fuego. Y hay personas ahí, y llega una persona por afuera y le dice, señores, hay fuego, sálguense. Y no le hacen caso. Le dicen, fake news, aquí no hay fuego. Sí hay fuego, se están quemando, se van a quemar, se van a morir. No, nosotros nos quedamos aquí porque no creemos en el fuego. Bueno, ¿qué hace esa persona? Se va. ¿Que se va a quemar con ellos, con esos tercos? Tampoco. Entonces se va y ellos se quemaron. Bueno, esa era la historia de la rama más importante del budismo, la Theravada, que dijeron, en otras palabras, las personas espirituales tratan de salvar al mundo, pero el mundo es terco, no entiende, no escucha, no cree. Entonces, ¿qué tiene que hacer la persona? Irse a una cueva y llegar a su nirvana en vez de perderse con todo lo demás. Y se alejaron de la humanidad para conseguir su nirvana individual. Perfecto. Un día se levanta rama diferente, la Mahayana, y dice, no se puede ir, tiene que salvar las personas. Y ellos cambian un pedazo del cuento. Y es un detalle, pero un detalle que hace todo. Ellos dicen así, esta persona que está afuera tratando de salvar a la gente es un papá, que sus hijos están adentro. Ahora, dime ustedes, ¿esta persona también se va a ir si no le van a hacer caso? ¿O va a hacer todo lo posible para sacarlos con todos los argumentos posibles para salvar a esa gente del fuego? Por supuesto que sí. Entonces ahí dijeron, es verdad que nosotros podemos perder parte de la nirvana, podemos perder parte de nuestra misión, pero vamos a salvar a la gente porque somos la misma familia y son nuestros hijos. ¿Qué opina el judaísmo? ¿Qué opina la Biblia en esa historia? Entonces en esa historia encontramos en la parashá, encontramos que Abraham escucha de Dios
que va a destruir a Sodoma. Lo va a destruir. ¿Qué dice Abraham? ¿Qué hubieran dicho ustedes o yo en esa época? Si Dios me aparece y me dice, mira, voy a hacer esto, ¿qué le voy a decir? Dios, por supuesto, ¿qué voy a decir yo? ¿Quién soy yo para decirte qué hacer? Si mi esposa cuando me dice, digo sí, siempre, entonces no discuto. Entonces, ¿cómo voy a discutir contra Dios? Dios, si tú decidiste que hay que destruir a Sodoma, hágale. ¿Verdad? Claro que sí, hombre. No hay problema. Es decir, ¿qué puedo decir yo? ¿Y qué Abraham dice? No, Señor, no, Dios. ¿Qué vas a cometer este error de matar el bueno con el malo? Pero Dios te está diciendo, es que Dios ya vio todo, Dios ya sabe. ¿Tú qué te vas a meter? Y Abraham le dice, no, tú no puedes cometer esto. Si hay 50 justos, ¿qué no lo vas a salvar? Y Dios le dice, sí, Abraham, si hay 50, está bien, lo salvo. Pero si no hay 50, hay 40, si no hay 40, hay 30, si no hay 30, hay 20. Abraham no logra al final, pero por lo menos nos enseñó a negociar siempre y a pedir rebaja. Eso sí funcionó. Pero hay algo más. Y con esto vamos a ir al principio de la parashá para entender algo muy interesante y a la vez muy profundo, pero también lo vamos a tratar de hacer lo más sencillo posible para también aplicarlo. ¿Cómo empieza la lectura? Dios se aparece con Abraham y Abraham vienen tres. Primero el versículo dice 3 personas, ¿ok? Los comentaristas dicen hasta 3 árabes. Sí, ahí dicen. ¿Quién llega en el desierto, en ese calor, Y dice que, bueno, entre paréntesis, Abraham le dice a Dios, Dios, quédate aquí y yo me voy con ellos. Imagínense esa situación. Es decir, también nos muestra que la Biblia llega para poner a la persona en el centro, al humano, no a Dios. Es decir, hay 35 versículos sobre Dios en la Biblia, sobre la creación del mundo, y 1500 versículos sobre el humano. Porque hay religiones, por ejemplo el Islam radical, pone a Dios en el centro. Y todo lo demás no existe cuando hay que hacer algo por Dios. Si hay que matar 1000 personas para conseguir a Dios, matamos 1000 personas. Decimos Allahu Akbar y matamos 1000 personas. Y eso es bueno. ¿Por qué? Porque lo importante aquí es llegar con Dios. Dijo un israelí una vez, no sé si era Menachem Begin o otro, que nosotros no podemos perdonar a los terroristas. El perdón es de Dios. Nosotros podemos nada más causar ese encuentro. Pero aparte de eso, ellos dicen que hay 72 vírgenes o una virgen de 72 años, no importa. Pero hay arriba, hay algo ahí, y Dios, para llegar a Dios se puede cometer cualquier tontería, cualquier cosa. Hay gente, en alguna entrevista me preguntó el Señor y me dijo, mira, ¿y será que ellos mienten sobre el hospital? ¿Puede ser? Le dije, bienvenido. Es decir, ellos están dispuestos y orgullosos de asesinar, de violar, de quemar, de todo. Ah, mentira, no. Usted sabe que según el Islam radical, no nada más que se puede mentir. Es mitzvah. Se llama taquía. Ese es algo bueno, mentir. Mahoma mintió cuando quería conseguir algún fin. Puedes mentir. Pero la Biblia dice algo al revés. Dice, no, Dios no está en el centro. ¿Quién está en el centro? El humano. El humano. Dios cree en el humano. A su imagen y semejanza Dios creó el humano. Este versículo es el versículo más importante de todo el mundo y de toda la historia. Si voy a tener tiempo, lo voy a explicar, pero no es el tema ahora. Y si no voy a tener tiempo, en el libro que hoy en la noche hay que hacer propaganda, el último artículo habla de eso, porque ese versículo cambió el mundo, pero no nada más de una forma de emoción o porque está escrito, sino así paso a paso cómo la historia cambió a través de ese versículo. Pero Dios pone al humano en el centro y lo vemos en muchas ocasiones.
Y por eso la parashá, la lectura de hoy termina cuando Dios le dice a Abraham, agárrate a tu hijo y sacrifícalo. Eso era una prueba. ¿Sí? Dice que era la prueba de Abraham, ¿verdad? No, eso no era la prueba. Todo el mundo sacrificaba a los hijos en esa época. En Mesopotamia encontramos todos los testimonios que sacrificaron los hijos, los canaanitas, hasta que le hicieron sufrir a los niños, porque sabían y pensaban que las lágrimas de los hijos, cuando se lo van a sacrificar, se van a transformar en lluvia. Entonces lo hicieron sufrir antes del sacrificio. En Egipto también lo conocemos, en los aztecas, en Maya, en Guatemala, en México, en Papúa Guinea, en la África, en la India, en todos los tribus del mundo, sacrificar niños era lo más correcto. ¿Por qué? Porque es para Dios y el niño era un objeto nada más, un objeto. Si alguien lee las leyes de Hammurabi, Ornamo, Eshnuna y todos los lee pasados, encuentra ahí algo muy interesante. Si uno mata a un niño, ¿qué le hicieron? No lo pusieron en la cárcel, no le hicieron nada. ¿Cuál era el castigo? Matar a su hijo. ¿Y qué tiene que ver? Porque él mató un objeto que vale 50 shekel, entonces lo van a hacer lo mismo y lo van a matar a un objeto que vale igual. Es decir, lo vieron como un objeto. Y cuando Dios le dice a Abraham, agárrate a tu hijo y sacrifícalo, Abraham contento. Bueno, mi Dios es como todos los dioses y lo voy a hacer con mucha alegría. Ese no era prueba, todos lo hicieron. La prueba comienza cuando Dios le aparece y le dice, no lo hagas. Y Abraham le dice, pero por favor, por lo menos algo. Dice, no lo hagas, no, nada, ni un rasguño, no tienes que hacer nada. Y Abraham no entiende, ¿cómo? No soy apto, no soy digno para esto. Todos los dioses le piden y hay una cercanía y yo no puedo sacrificarlo. Y Dios le dice, sí, no lo puedes hacer. Porque la religión que vas a traer al mundo es de vida, no es de muerte. Es del humano y no nada más de Dios. Es decir, pongo a ustedes aquí y creo en ustedes y eso es lo que tienen ustedes que complementar el mundo. No lo puedes matar. Cuando nació mi hijo en Guatemala, nació en Shabbat. Y yo fui al hospital con mi esposa y en el carro. Y llego al hospital y el doctor, que ya nos conocía y todo, y hablamos varias veces de la religión y todo, me dijo, ¿y usted cómo llegó? Y dije, en la Paloma de Paz. ¿Cómo llegué? En el carro llegué. Me dijo, pero es prohibido. Prohibido. Usted me explicó Shabbat, no sé qué. Prohibido. Y dije, sí, tiene razón. Pero no es así. Porque el mismo que me prohibió, me obligó hoy a venir en carro. Porque es el mismo que me dijo, tú lo tienes que cumplir para traer vida. Y cuando hay riesgo de vida, anula lo que yo dije para traer la vida. Pikuach nefesh, así como dice el pastor. Y así es traer vida al mundo. Llega Maimónides y trae una opinión totalmente diferente. Y dice, señores, lo que pasó con Abraham, que llegan 3 personas, ángeles, lo que quieran, era un sueño de Abraham. Era una visión que él ve. Él ve de alguna manera un triángulo. Él ve una manifestación manifestada en 3, Abraham, Isaac y Jacob. Y eso es lo que él ve. Llega Nachmanides y dice, prohibido creer a lo que dice Maimónides, como un sueño. Y Maimónides dice que todo esto era un sueño. Y Nachmanides llega y le pregunta a Maimónides, si tú crees que era sueño, ¿cómo es posible que esos ángeles que llegaron, después lo encontramos con Lot? ¿Sí? Y después se destruyen a Sodoma y todo. Si era todo un sueño, entonces ¿cómo aparecen ahí? ¿Cómo salieron del sueño y se volvieron realidad? Lo imprimieron en esa de inteligencia artificial 3D y todo. Ángeles clonados. ¿De dónde sacaste esa idea? Ahora, Maimónides no sabía leer. Claro que sabía leer, entonces, ¿cómo lo explica? Maimónides lo explica de una forma muy interesante. Dice, también lo que pasó con Lot era parte de la visión de Abraham. No pasó con Lot. Lot nunca metió a esos invitados a la casa. Y la prueba que él tiene para esto es una prueba muy interesante. Porque cuando llega el momento de salvar a Lot, dice, ¿cuál es el mérito que Lot puede ser salvado?
¿Por qué? ¿Cuál es el mérito? Entonces dicen los comentaristas, porque cuando llega Abraham con Sara en Egipto y dice que Sara es su hermana y Lot se queda callado, Lot podía ganar dinero diciéndole a los egipcios, oye, yo estuve en Egipto, yo sé, ellos te sacan dinero por cualquier cosa. Yo fui a sellar el pasaporte, me dice mataná en hebreo, regalo. Le dije, ¿qué? Sellar el pasaporte, ¿por qué te voy a dar algo? Me dice, si no, llena todo este formulario. ¿Sabe qué? Toma, ¿cuál es el problema? Lot lo mismo, podía hacer lo mismo, decirle a los egipcios, oye, yo tengo un secreto, yo te puedo dar, pero me dan algo y le doy. Y Lot se quedó callado y no dijo nada. Ese es el mérito de Lot. Y pregunta, si Lot tenía un mérito mucho más grande, ¿por qué tiene que ir a un mérito tan ¿cómo se llama? Extraño? Si hay un mérito mucho más grande, él sacrificó su vida para meter invitados a la casa. Pero según Maimónides se entiende muy bien. Él nunca lo metió a la casa, era visión de Abraham. ¿Qué tiene que ver eso? Como este que le dijo a su papá yemenita. En Israel dice que los yemenitas son muy tacaños. Pero yo no entendí eso porque la semana pasada mandaron unos cohetes. Carísimos. Pero... y no lo sabían cómo lo van a devolver. Pero después encontré lo que hicieron los yemenitas. No sé si ustedes leyeron una noticia que dijeron los yemenitas que mandaron muchos cohetes a Israel y todos los cohetes llegaron a su lugar, incluyendo aviones sin pilotos y cosas así, y drones, y todos llegaron a su lugar. Ahora Israel nunca recibió esto. Pero Irán dice que le mandó a Yemen. Entonces Yemen agarró el dinero, pero nunca mandó. Entonces, pero que se quede así, ¿cuál es el problema? Entonces dice que un niño le dice a su papá, papá, soñé que me diste $100 en la noche. Dijo, hijo, porque te quiero tanto, no te lo pido de vuelta, tranquilo. Entonces, el sueño es muy interesante, pero no se recibe mérito sobre eso. Entonces dice Maimónides, eso era un sueño. Ahora, ¿por qué Maimónides explica que todo eso era un sueño? ¿Qué gana con esto y por qué lo dice? Entonces, primero tenemos que entender que Maimónides, cuando escribe esa explicación en Guía de los Perplejos, lo escribe en Egipto. En Egipto domina el Islam. El Islam radical en aquel momento cree en duendes, en malas cosas, malas energías, en hilo rojo, que hay que poner un ojo, un ajo, lo que sea, todas esas cosas. Entonces, cree en todo esto. Maimónides, muy racional, quiere sacar la creencia de todas esas cosas y transformarlo en el humano. ¿Qué quiere decir esto? Ustedes saben que la Biblia es muy yemenita en palabras, muy tacaña, casi no dice, hay muchas cosas que lo dice que hay que deducir. El Talmud tiene que hacer y trabajar horas tras horas para deducir a veces un precepto. Y de repente encontramos una cosa que se repite por lo menos 20 veces en la Torah. ¿Alguien sabe cuál es la cosa que más se repite en la Torah? ¿Ah? Ese está en toda la Biblia 365 veces, ¿verdad? Vaya a contarlo después. El no hacer idolatría, no hacer imagen. ¿Cuál es el problema? Bueno, porque hoy lo falsifican con todo eso y no hay que creer a las imágenes, pero aparte de esto, ¿por qué? ¿Cuál es el miedo de Dios que lo van a reemplazar por un cordero? ¿Cuál es el problema? Dios, la primera cosa que aparece con el pueblo de Israel cuando salen de Egipto, le dice, yo soy Dios, bueno, mucho gusto, pero no hagas idolatría. ¿Cuál es tu miedo? ¿Cuál es el miedo de Dios? ¿Por qué tantas veces? Ok, dijiste una vez, gracias, 2 veces también, 3 veces, si acaso tengo Alzheimer, pero más de eso. Había un señor que tenía Alzheimer y dijo, ¿qué importa si tengo Alzheimer? Lo más importante es que no tengo Alzheimer. Entonces, el punto es, ¿por qué Dios tiene miedo de esos? No hacer tselem, no hacer imagen. ¿Cuál es el problema? ¿Saben cuál es el problema? Porque la primera vez que aparece la palabra tselem, no aparece sobre la idolatría, aparece sobre el humano. Betzelem Elohim asa Hashem et Adam. Dios creó al humano a su imagen. En otras palabras, Dios nos dice, dejen de creer en las cosas de afuera, empiecen a creer en las cosas de adentro. La fuerza que ustedes tienen adentro,
las fuerzas que ustedes pueden cambiar el mundo. Dios no creó el mundo completo. Dios completo, pero su mundo no. Miren el mundo, cuántos problemas hay. No podemos negarlo. Y alguien me dice, ¿y por qué Dios lo hizo? ¿Dónde estaba Dios en 7 de octubre? ¿Y dónde estaba Dios en el holocausto? ¿Y dónde está Dios cuando me duelen los dientes? ¿Dónde está Dios cuando hay dolor? ¿Dónde está Dios cuando hay problemas? ¿Dónde está Dios cuando hay terremotos? ¿Dónde está Dios cuando hay desastres naturales y no naturales? ¿Dónde está Dios cuando hay tanta hambre en el mundo y tanta gente que muere? ¿Dónde está Dios? Si Dios es bueno, ¿por qué hay maldad? Esa es la pregunta más difícil de contestar. Ahora, las religiones politeístas en Lejano Oriente lo respondieron muy fácil. Dijeron, es muy sencillo. Hay Dios bueno, pero también hay Dios malo. Si te saliste feo, es porque el Dios de la belleza estaba dormido. Ni modo. ¿Qué te puedo hacer? Es decir, si no hay agua, es porque algo pasó, está en vacaciones. Hay muchos dioses para cada cosa. Entonces, si algo falla, es una falla local. ¿Ok? Entonces, hay explicación bastante sencilla. Cuando de repente llegamos a una religión monoteísta, o religiones monoteístas, y hay un solo Dios, y pretende ser este Dios, el bueno, cuando pasan cosas malas, ¿y eso por qué? Entonces, inventamos el diablo. Señores, si algo malo pasa es por la culpa del diablo. Espérense, pero ese diablo es autónomo. Si es autónomo, es otra religión politeísta entonces. Hay muchos en el judaísmo, en el cristianismo y en el islam que creen que el diablo es autónomo. Hay una rama del judaísmo místico que dice, sí, eso es lo que quiere hacer. Entonces se convierte otra vez en una religión politeísta. Si alguien quiere, con mucho gusto, pero que creen lo que quieran, no hay problema. Uno quiere creer en la aguja de espagueti, también es válido. ¿Ok? ¿Cuál es el problema? No es tan saludable, pero aparte de eso. La respuesta, ¿por qué Dios bueno hace cosas malas? Entonces hay una respuesta más fácil de entender, pero muy difícil de cumplir, que eso dice que Dios no quiere que entendamos por qué pasan cosas malas. Porque si lo vamos a entender, lo vamos a aceptar. Si lo vamos a aceptar, lo vamos a justificar. Y si lo vamos a justificar, no lo vamos a cambiar. Y Dios quiere que lo cambies. Dios te puso aquí para cambiar, no para preguntar. Un ejemplo. Yo estoy en África, veo a un niño con hambre y empiezo a subir en mis visiones y llego a la conclusión que este tipo era un Amalek en el pasado. ¿Ok? Entonces, una reencarnación. Entonces entendí por qué tiene hambre, ¿verdad? Como lo entendí también, no le voy a dar comida, porque es un Amalek. Entonces no lo voy a cambiar. Dios no quiere eso. Dios quiere que dejes de filosofar. Moisés en el monte Sinaí no nos entregó filosofías y no nos entregó hilos rojos. Te entregó otra cosa. La fuerza de poder cambiar. ¿Ves un niño con hambre? Sin preguntas, dale de comer. Cambia esta realidad. ¿Ves un mundo con problemas? Trata de cambiar. Estuve hablando con el pastor Raúl antes y le dije que a veces agarramos el antisemitismo como algo que no se puede cambiar, como un decreto. Nos van a odiar siempre, dicen algunos. Alguien me dice, ¿por qué te vas a viajar? ¿Por qué vas a ir? Si igual no vas a hacer ningún efecto. Dije, muchas gracias por el optimismo, pero aparte de eso, ¿usted por qué piensa que el antisemitismo siempre va a haber? Y me dijo, porque está escrito en Am Levad Yishkon, que el pueblo siempre va a estar solo. Le dije, pero es una maldición de Balaam, no es una bendición, no es un precepto. ¿Por qué te apoyas en las palabras de ese tipo para justificar una realidad? Tú puedes cambiar, podemos cambiar el mundo. En vez de preguntar siempre por qué pasan cosas malas, podemos responder con cosas buenas. Y eso es lo que Dios le dice a Moisés. Moisés le dice, ve la zarza, el fuego budista, el fuego de aquella historia también. El mismo fuego, el mismo sufrimiento. Moisés no nada más ve un fuego, Moisés ve una realidad de sufrimiento. Y Moisés no entiende, si hay sufrimiento, Dios, ¿dónde estás? Y si Dios, si estás, porque hay sufrimiento. Y Dios le contesta y le aparece y le dice, Moisés, yo aquí estoy. Entiéndalo o no,
Yo estoy. Si no entiendes cómo funciona el celular, no quiere decir que el celular no existe. Existe y tú no entiendes. Está bien. Entonces Dios le dice a Moisés, yo estoy. Si quieres o no. Ahora te molesta el fuego, vaya a apagarlo. Vaya a sacar el pueblo de Israel de Egipto, porque estás aquí. Y de ahí nos llama siempre a discutir y a no aceptar la maldad. Por eso Abraham entiende el mensaje, que ve en su visión y entiende que si quiere mejorar el mundo, él tiene que empezar a discutir y a cambiarlo. Ahora vamos a pasar a un nivel un poco más allá. Y lo voy a empezar con una pregunta. ¿Dios puede arrepentirse? ¿Ah? No entendí nada. ¿Sí? ¿Dios es completo? Si es completo, ¿por qué se arrepiente? Quiere decir que no estaba completo antes. ¿Ah? Espera, aquí no vengan con respuestas diplomáticas. O sí o no, o me explican. ¿Ok? ¿No qué? No se arrepiente, pero está escrito que se arrepintió en la generación del diluvio. Dice, me arrepentí de haberlo creado a este Señor. Está bien, pero esa misericordia, ¿qué dice ahora? Que se arrepintió de haberlo hecho al humano y por eso va a traer el diluvio a eliminarlo. Entonces, cuando hizo el humano, ¿se equivocó o no? Entonces, ¿por qué dijo que sí? Difícil, ¿no? Difícil. Y no es el único ejemplo. No es el único ejemplo que vemos cambios en lo que dice Dios, en lo que dice la Torah. Si uno leyó la teoría documentaria de Spinoza y otros, y Julius Wallerstein, que la Torah lo escribieron cuatro personas diferentes y el quinto recopiló, esa es una teoría larga, no entramos en eso. Pero ¿por qué empezó esa teoría? Por una razón muy sencilla, porque hay contradicciones en la Torah. Sí hay contradicciones. Le quería hacer diferente, pero le voy a hacer directo. Hay contradicciones en la Torah y le voy a dar unos ejemplos muy fáciles. ¿El humano fue creado al principio o al final? Muchas gracias, primer capítulo de Génesis. Pero segundo capítulo de Génesis dice al revés. Primero el humano, después creó Dios los vegetales, después los animales, después todo. Dios creó al humano y después a la mujer de la costilla. Sí, pero el primer capítulo de Génesis dice Zahar venekeva baraotam, lo creó juntos. El cuento de la costilla viene después. Si quiero resumir las diferencias del primer capítulo de Génesis y el segundo capítulo de Génesis, le voy a decir lo siguiente. Primer capítulo de Génesis, todo está muy ordenado. Dios creó, vio que es bueno, creó y vio que es bueno y sigue, hombre, mujer, todo muy bien, todo muy listo, todo muy bien y muy ordenado. El segundo capítulo de Génesis es un desorden total. De repente hay un mundo, bueno, ¿qué hacer? Dice ahí el versículo, no hay humano. Ah, bueno, hago humano, aquí está. Pero no tiene para comer y esto. Bueno, aquí hay vegetales, aquí hay animales. Pero no es bueno que esté solo. Ah, bueno, hagamos una mujer. Dice que la historia es al revés. Yo hice un podcast con una mujer ex parlamentaria en Israel, muy feminista, y ella me contó que la historia es al revés. Me dijo, Dios creó a la mujer. Y ella andaba en el mundo, y todo muy lindo, y todo muy bonito. Y dijo, Dios, ¿qué voy a hacer? ¿Qué voy a hacer en este mundo? ¿Cómo lo puedo hacer como esto? Y Dios dijo, tengo una idea para ti. Voy a hacer el hombre y lo voy a hacer creer que él llegó primero. Bueno, le dije, ni modo, con ustedes es complicado, pero piensen lo que piensen, aquí hay contradicción. El segundo capítulo de Génesis está un desorden. El primer capítulo de Génesis, la primera cosa que Dios dice es, Tov, bueno.
la primera palabra de Dios del segundo de Génesis es Lotov, no es bueno. Un orden frente a un desorden. ¿Qué está pasando? Ahora no es la única contradicción, hay miles. Por ejemplo, ¿quién mandó los espías? En un lugar está escrito que Dios le dijo a Moisés, manda espías. Parashat Shlach Lecha. Pero cuando el último discurso de Moisés, en el último libro de los 5, Moisés dice, y ustedes me pidieron, ¿se puede comer comida animal? ¿Se puede comer vaca, esto, el otro? ¿O no se puede comer? Al principio no se pudo. Después Dios dijo, después de Noé, ni modo, cómense. Cambio. Hay cambios. Al principio se podía sacrificar donde uno quiera. Y después, nada más en un lugar que Dios va a escoger. Así dice. Al principio teníamos sacrificios. Hoy en día, ¿se puede sacrificar un sacrificio? No. ¿Por qué? Otro cambio. Entonces hay bastante cambios. Hay un escritor israelí que escribió un libro, Amos Oz, y muchos lo conocen. Él escribió un libro y él dibuja ahí una señora anciana que dejó una herencia a sus hijos. Llega un hijo y dice, no, esa era muy vieja y todo ahí es basura. Echamos toda la basura. No necesito nada de aquí. Llega el segundo y se emociona, dice, wow, me dejó una herencia gratis y llevo todo. Dice, los dos cometen el error. Uno lleva toda la basura también y el otro pierde todas las joyas y las cosas costosas que sí hay ahí. Dice, a veces pasa lo mismo con el judaísmo. Tenemos herencia del judaísmo. Hay unos que dicen, no, no me interesa nada de eso. Seculares totalmente ateos. Yo soy ateo, gracias a Dios. Y no quieren nada. Bueno. Y el otro dice, no, yo creo en todo, agarro todo. Hay gente extremista en Israel que ¿qué hacen? Cada Pesaj quieren traer un cordero, sacrificarlo en el templo, en el santo santuario para causar una guerra mundial. Pero va a generar una guerra mundial, no importa, pero eso lo está escrito, yo lo quiero cumplir. Pero Señor, no todo lo que está escrito lo tienes que cumplir, ¿ok? Si quieres agarrar a tu hijo y sacrificarlo también ahora. Es decir, ¿dónde estás? ¿En qué agarras? ¿En qué no? Entonces, ¿qué está pasando con las contradicciones de la Torah? Entonces, Spinoza y otros llegaron a decir que lo escribieron gente diferente. Hay un rabino Mordechai Breuer que escribe que hay Torat Abchinot. ¿Qué es Torat Abchinot? Hay diferentes ángulos de ver a veces la misma cosa. Un ejemplo, 3 veces está escrito en la Torah el asunto del esclavo, ¿ok? El esclavo. Una vez está escrito que hay que darle dinero al final y que no puede trabajar para siempre, etcétera, etcétera. Otra vez está escrito que puede trabajar para toda la vida, para toda la eternidad, Bavadó Leolam. Y cada vez, una vez está escrito que esto, una contradicciones, 3 veces. Dice por qué. Dice hay ángulos. Hay ángulo del esclavo, hay ángulo del amo, del dueño, y hay del pueblo. Y lo explica muy lindo. Y dice, si uno se fija bien, ve que el ángulo del esclavo trae un versículo de la salida de Egipto. Y dice, Dios te sacó de Egipto para no ser esclavo. Y no puedes ser esclavo, por lo tanto está limitado tu tiempo de esclavitud. Y no vas a recibir dinero porque no estás haciendo ninguna mitzvah. No es bueno que seas esclavo. Y ese es el ángulo de él y por eso aparece así las leyes. Pero hay el ángulo del amo y ahí no cita la salida de Egipto, cita la creación del mundo. Porque aquí está hablando para el amo, para el dueño y decirle, Dios creó el mundo, Dios es el dueño, tú no sos dueño de nada. Y por lo tanto, aunque el esclavo no es bueno que sea esclavo, pero una vez cuando está contigo, tienes que recordar que Dios está encima y tienes que recordar de todos los derechos que le tienes que dar. Aunque él cometió un error, pero no importa tu ángulo de tu lugar, tienes que darle de todo. Porque tú tienes que recordar otra cosa. No es contradicción, se complementa uno al otro. Y esa es la belleza de la Torah. Pero quiero hoy ofrecerle una explicación un poco diferente para entender todas las contradicciones, entender la parashá y no sé cuánto tiempo tengo, pero... ¿Ah? No lo digas porque sí lo agarro en serio. Después nos llaman que conquistan la tierra y conquistan el tiempo. Entonces, tiempos ocupados. Pero bueno,
Otra pregunta para complicar más. Mientras vamos a complicar más las cosas, al final vamos a entender algo, ¿o no? Pero tratar, ¿ok? ¿Existe el libre albedrío? Sí. Ustedes ya responden. Bueno, ¿qué es el libre albedrío? Yo puedo escoger lo que quiero, ¿verdad? Ok. Si es así, ok, ¿dónde está Dios ahí? ¿Dios sabe lo que vas a elegir? Sí, la pregunta conocida, lo sabe. Entonces, si Él sabe, ¿cómo tú puedes elegir? ¿O qué contestan siempre? El hecho que Él sabe no te quita el día de hoy, porque Él no tiene tiempo. Tú tienes pasado, presente y futuro. Por lo tanto, hoy en tu presente tienes derecho de elegir, pero Él sabe ya el futuro, lo que tú elegiste. Esa respuesta es una manipulación mental, no funciona, no sirve para nada. ¿Por qué? Por una sencilla razón. Si yo tengo aquí 2 botellas de agua, ¿ok? Dios ya sabe lo que voy a elegir esta. Hoy en día, yo soy la persona a ver qué voy a elegir, esta. Ahora, ¿por qué elegí esta? Ya no tenía otra opción. Si Dios ya decidió que esto va a ser, en realidad yo no tengo la opción de elegir esto, porque esto no está escrito aquí. Por lo tanto, puedo imaginar que tengo libre albedrío, pero no lo tengo, porque no lo puedo elegir, una cosa diferente. Y se complica más, porque nosotros no elegimos a dónde y cuándo nacer. A mí no me preguntaron, yo llegué, de repente estoy. Mis papás, mi esto, mi el otro, estoy. Nadie te preguntó. Nadie te va a preguntar cuándo morir. Hay tantas cosas que no elegimos. Hay tantas cosas que ya llegan. Si uno leyó, aparte de la genética, la epigenética. Tanto el ambiente que influye y tantas cosas que tomamos ahí. Unos investigadores en Stanford hicieron una investigación y pusieron a 100 estudiantes, lo conectaron con electrodos y esto a las computadoras y le dieron un café y un té, a ver qué van a elegir. Los científicos sabían hasta 7 segundos antes de los mismos estudiantes qué van a elegir cada uno. Porque la señal que mandó la mente antes que yo me enteré que quiero café. ¿Y por qué? Porque yo tomo café todos los días, ¿ok? Entonces ya cuando veo café, automáticamente mi cuerpo ya lo pide, después se traduce en señal de mente, después se traduce en voluntad y ahí llego yo y digo, yo me elegí tomar café. No lo hiciste, ese ya lo llegó antes. Es decir, tantas cosas que llegan antes, cuando tú llegas ya está el punto final. No puedes ya elegir. Entonces, ¿dónde está el libre albedrío? Y lo voy a complicar aún más. Si alguien me dijo, no, Dios es Dios, Él sabe todo, pero Él redujo de su santidad, como dice la Arizal y la teoría lubiana, y creó un espacio vacío de Él donde yo puedo elegir sin que Él sepa. Hay una respuesta así. Él me dio la opción de tener libre albedrío sin que Él se meta. Eso es mucho más complicado y peligroso. ¿Por qué? Vamos a dar un ejemplo duro. Hitler, ¿ok? Hizo lo que sabemos que hizo. Ahora, ¿ese tenía que ver con Dios o lo hizo por su propia voluntad? Entonces, si lo hizo por su propia voluntad, ¿qué quiere decir esto? Miren bien, escuchen bien ahora y piénsenlo bien. Esto trae un problema bastante grave. ¿Por qué? Yo no entiendo por qué pasó el holocausto. No lo entiendo. No tengo explicación, no hay justificación. Pero por lo menos tengo esperanza que Dios en algún momento me lo va a explicar. Porque yo no entiendo a Dios, ni entiendo a mi esposa, a mi suegra. ¿Cómo voy a entender a Dios? Entonces no entiendo a Dios, no lo entiendo. Pero por lo menos sé que tiene explicación. Si llega ahora Niels Bohr y me llega a explicar de la teoría cuántica una cosa nueva que no entiendo, por lo menos que decimos, wow, pero es profundo. Si Albert Einstein te dice 1 más 1 suma 3, ¿qué van a decir todos? Wow, eso sí es profundo. No entiendes nada, pero sí profundo porque Albert Einstein lo dijo.
Entonces lo mismo con Dios, o más, mucho más. Cuando pasa el holocausto, yo no entiendo nada, pero tengo la esperanza que en algún momento Dios nos va a explicar todo, porque Él tiene su plan perfecto y Él sabe cómo hacer las cosas. Es más, yo lo llamo la paradoja de Dios, la paradoja de la prueba de Dios. Porque nosotros queremos comprobar a Dios, a un Dios sobrenatural, sobre la lógica, en nuestra naturaleza, con nuestra lógica. ¿Y qué va a pasar? Si lograste a comprobarlo, entonces no es Dios. Porque Dios tiene que ser sobre la lógica. Si lo entendiste en tu lógica, ya no es Dios. Si metiste una botella de 1 litro de agua a un vaso así pequeño, no era 1 litro de agua. Era una botella yemenita que dijimos que tiene 1 litro de agua, pero no la tiene. Si tú entendiste a Dios, no entendiste nada. En otras palabras, yo tengo esa esperanza que Dios me lo va a explicar. Él tiene controlado el mundo, y si no entiendo, por lo menos me apoyo en esto, que hay alguien que controla todo. Esto siempre funciona si Dios participa en todo. Pero si Dios le dio el libre albedrío a ese Hitler para hacer las cosas, entonces Él lo hizo de su propia voluntad, y por lo tanto Dios nunca me va a poder explicarlo, porque Él no lo hizo. Él no lo hizo de Él, de su propio libre albedrío. Si tú dijiste que Dios da el poder a la gente de hacer lo que quieran, entonces Dios creó un mundo peligroso que cada uno puede hacer lo que quiera, y que nunca va a tener un plan controlado, porque cada uno lo puede dañar por su antojo. Entonces, ¿dónde está el libre albedrío? ¿Y por qué pasan cosas malas? ¿Y por qué hay 1000 cosas que pregunto? ¿Y por qué hay contradicciones en otros? Y esto nos vamos a llegar con esto a un concepto complicado de un lado, pero muy fácil de entender que existe. Dios puede hacer un triángulo redondo. No, olvídense de la piedra, porque la piedra no es pregunta, lo puede hacer la piedra. No hay problema, con la piedra ya puede hacerlo. Ya le pregunté y ya me dijo que sí. Puede hacer la pregunta. La piedra, y cuando lo va a hacer me vas a preguntar otra vez la segunda parte de la pregunta, pero mientras tanto lo puede hacer. Triángulo redondo es mucho más complicado, porque si es triángulo no es redondo, y si es redondo no es triángulo. ¿Te lo puede hacer, sí o no? Digan, opinan, porque tengo que tomar algo. ¿Ah? Entonces Dios puede tener contradicciones. Dios puede hacer un triángulo redondo, y puede tener dualidad, y puede tener superposición, como el gato de Schrödinger, que está vivo y muerto a la vez, y lo voy a explicar. Alguien me puede decir, mira, tus conceptos de Dios puede ser que son correctos, puede ser que no, tú inventas y tú vienes y está bien. Para esta hora lo aceptamos, pero no. Aquí le voy a dar una prueba de la naturaleza que eso existe. La luz que vemos, ¿qué es? ¿Onda o partícula? Gracias por definir una pregunta que hasta ahora está en una complicación tremenda, porque es partícula y es onda a la vez. Depende del observador. Sí, dice la teoría cuántica, hay superposición. El mundo no es binario como nosotros pensamos. La mente humana piensa de una forma binaria, 0 o 1, no hay otras opciones. La mente humana está limitada a una sola opción, mientras el mundo no. La materia no. La materia tiene superposición, una dualidad constante. Puede ser sí y puede ser no a la vez. Puede ser partícula y puede ser onda a la vez. Y no lo digo yo, lo dicen los físicos, lo dicen hoy en día. Claro que Albert Einstein no quería recibir esto, y dijo, Dios no juega con dados. Y Niels Bohr le contestó y le dijo, deja a Dios y deja de decirle en qué jugar y en qué no jugar. Einstein no quería aceptar una realidad que está en contra de la mente humana y de la lógica humana. Einstein no quería recibir una física que está en contra de lo que conocemos. Pero la teoría cuántica mostró, y hay temas más allá de la teoría cuántica que muestran mucho más complicado, que sí, existe la dualidad.
Existe la dualidad, existe una superposición. ¿No lo entendemos? Perfecto, pero existe. Quiere decir que Dios puso en este mundo, en cada partícula, una dualidad para decirnos, señores, ustedes no entienden ni a esta partícula pequeña, me quieren entender a mí. Qué interesante. Y eso es la prueba más grande que Dios puede tener también, esa dualidad que nosotros no podemos entender. Dios puede ser bueno y malo a la vez y no entendemos cuál es el concepto. Sí, no entendemos, pero así es. Dios puede darnos libre albedrío y salirse y entrarse y saber y no se contradice, porque Él contiene las contradicciones. Es exactamente la mente humana que está limitada de entender esto, pero eso existe. Por lo tanto, regresamos a la Torah. Con todo esto, entendamos que también en la Torah, ustedes saben que las realidades y la situación del mundo es diferente. El mundo se evoluciona. El mundo tiene cada vez otras cosas, otra realidad. ¿La ética es absoluta? Ya no quieren responder. Bueno. Muchos opinaron que la ética es absoluta, pero no. ¿Qué trajo el judaísmo al mundo en la ética? Alguien me dijo, trajo la ética. Dije, ¿de dónde sacaste esto? Me dijo, no robarás, no matarás. Dije, no, eso estaba antes. Hammurabi habló de eso antes. Los chinos hablaron de amar al prójimo y los hindúes también hablaron de honrar a los papás. Entonces, ¿qué trajo el judaísmo al mundo? La Torah. ¿Y qué es la Torah? La ley de Moisés. ¿Y qué son? Instrucciones, ley, ajá, Pero había antes también leyes. Hammurabi también tenía un libro. leyes de Noé. Y no, también otros tipos de leyes. Onamo, Shnuna, otros. ¿Cuál es la diferencia? ¿Ah? Que hay un solo Dios. ¿Eso es bueno o malo? Antes había muchos dioses, no había competencia. Hoy hay competencia. Es muchas matanzas, sangre. Mira lo que está pasando. Si hubiéramos tenido 1000 dioses, no hubiéramos tenido problema con el Islam radical. ¿Qué quieren? ¿Qué quieren? Está bien, mételo también en la lista. Un solo genera problemas. Es problemático. Entonces, ¿qué trajo el judaísmo al mundo en esto? Y más allá no entiendo, cuando Dios se aparece con el pueblo de Israel ahí al salir de Egipto, en el monte Sinaí, y le dice, señores, le voy a decir algo muy importante, prepárense ahora para algo súper importante que va a pasar. Y todo el mundo está esperando, por primera vez Dios aparece con la humanidad, a ver qué va a decir. Imagínense, si me hubiera invitado el pastor Raúl, y hubiera preparado a ustedes un año, y llego yo y digo, ustedes cuando tienen sed en el desierto, tómense agua porque si no, peligroso, y me voy. Me van a meter a mí, a él, en el manicomio. Y lo mismo hace Dios, aparentemente llega con el pueblo de Israel, y después de una preparación le dice, señores, no maten uno al otro. Ah, no voy a matar. Sí, pero tampoco lo vas a robar. Ah, Dios, tranquilo, no lo voy a robar. Sí, pero tampoco lo vas a robar a su esposa. No lo voy a robar a su esposa. Ok, tranquilo, entonces está bien, me voy. Eso eran los 10 mandamientos. Leen los 10 mandamientos, porque Shabbat ya lo sabían antes. En Magadis. Es decir, y honra a tus papás. Dios, pero eso ya sabía, lógico, obvio. Sí, pero que lo sepas. Está bien, no hace falta. Bueno, gracias Dios, que te vaya bien. Ahora, todo el mundo, me imagino esa situación, se mira uno al otro y dice, no sé si es por el calor del desierto. Parece que Dios, ¿tú escuchaste eso también? Dijo, sí, algo así, no sé. ¿Cuál es la explicación? ¿Por qué Dios prepara a todo el pueblo de Israel para escuchar las cosas más obvias? Ahora, pregunto, ¿la ética sobre qué está basada? Entonces, si uno lee Platón, Aristóteles, Sófocles y otros, Sócrates y todos los filósofos antiguos, más de todo de Grecia, la ética está basada en los sentimientos. Tú sientes que algo está mal, no lo puedes hacer. Ahí nace la ética. Lo que tú sientes que no es bueno hacer, no lo tienes que hacer. Bueno, Immanuel Kant y otros, cuando llega y empiezan en Alemania después del siglo XVIII, cambian esto y dicen, no basa nada más en los sentimientos, se basa en la mente, en el pensamiento.
Hay que tener las cosas de una forma absoluta, no nada más lo que tú sientes, no importa lo que tú sientes. Importante es el pensamiento puro, lo que es. La mente y el corazón. Los sentimientos y los pensamientos. ¿Qué opina la Torah? ¿Qué opina la Biblia? ¿Sobre qué está basada la ética? ¿El pensamiento o el sentimiento? ¿Ah? Tienen nada más dos opciones. Muchas gracias, pero ni esto ni esto. ¿Ok? Todo lo contrario. Dice, y lo leímos hoy en la mañana, dice, Velota tuvo a no vayan atrás del corazón, ni atrás de la mente, del ojo, de lo que ven, de lo que sienten. Ni los pensamientos, ni los sentimientos. ¿Cómo termina el versículo? Ani Hashem Elokehem. Yo soy tu Dios. La base de la ética no es tus sentimientos, no es tus pensamientos, es algo que está fuera de tu lógica. Es Dios que no se entiende. Es Dios que contiene esas contradicciones. Por eso Dios llega y dice, yo soy Dios, y por eso no matarás, y por eso no robarás. Cuando Dios dice, ama a tu prójimo, termina el versículo, ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy Dios, Ani Hashem. No lo amas porque sientes que hay que amarlo, y no lo amas porque pensaste que hay que amarlo. Lo vas a amar porque yo te dije. ¿Y por qué? No hay lógica. Esa es la ventaja de la ética, porque la ética de los alemanes era de las más desarrolladas del mundo. Pero cuando ellos tenían otro pensamiento diferente, que ahora hay que matar a los judíos, entonces se volvió ético. Mataron a los judíos siendo éticos. No violaron la ética de ellos, cumplieron la ética de ellos. Y eso es lo que Dios dice. La ética no está basada en algo absoluto, en tu pensamiento, en tu sentimiento. Hay algo mucho más profundo allá. Pero no nada más esto. No nada más esto. Hay en las revoluciones más importantes del mundo, democráticos, de 1642, 1776, 1789 y 1917. ¿Qué pasó ahí en esas fechas? La guerra mundial. Inglaterra, revoluciones. De Inglaterra, Estados Unidos, Francia y Rusia. Los dos primeros se lograron, salieron adelante. Los dos últimos, en Francia y Rusia, si uno lee los años después de la revolución, desastre, sangre, problemas por todos lados. Hay libros que llaman los años de terror después de la revolución francesa y los 20 millones que desaparecieron con Stalin, y se habla. ¿Por qué? Porque hay una diferencia entre los primeros y los últimos. Porque los dos primeros se basaron en las ideas de la Biblia. Tanto en Inglaterra después de imprimir la Biblia, y en Estados Unidos como en la misma declaración de ellos, en todos los discursos de todos los presidentes, menos tal vez John Adams, siempre hablaban de la Biblia. Thomas Paine, cuando está hablando de ese artículo del pensamiento recto, habla en contra de los líderes malos, etc. Y es ateo, pero todas sus citas son de la Biblia. Benjamin Franklin, cuando quería poner el símbolo de Estados Unidos, y eso, eran los egipcios se ahogaron en el mar, cuando había que salir en contra de una decisión mala de algún líder. No hay que aceptar todo. También citando la Biblia. Y los otros dos, en Francia y Rusia, citaron los filósofos, Jacques Rousseau, Karl Marx y otros. ¿Cuál es la diferencia? ¿Cuál es el problema? Los filósofos quieren cambiar el mundo con ideas lindas en un segundo. El comunismo es una idea muy lógica. Como siempre dicen, lo que antes de cumplir 20 años, si no fuiste comunista, no tenías corazón. Y después de los 20, quiere decir que no tienes mente. Pero la idea del comunismo es una idea muy linda. Por eso muchos judíos eran comunistas. Hasta una de las historias con Stalin ahí, dicen que uno le dice al otro, saquemos a este y hacemos un minyan de minjá. Porque eran ideas muy lindas. Eran ideas muy lindas. Y más de todo cuando Marx está hablando, y basado en Hegel, en la tesis, antítesis y la síntesis, el capitalismo, el mundo y lo que nosotros tenemos que traer como síntesis. Bueno, para él el comunismo era la síntesis, pero es decir, ideas muy lindas.
la emancipación, todos son lindas, pero querer cambiar el mundo en un segundo no funciona. La Torah, y ese es el regalo que trajo, no trajo la ética, trajo cómo evolucionarse a través de la ética, porque la Torah no anula la esclavitud, habla de esclavitud, no anula de los sacrificios, habla de los sacrificios, no da todos los derechos a la mujer, también hay cosas que pueden encontrar aparentemente en contra de la mujer. Hay muchas cosas que se pueden encontrar y uno dice, ¿y dónde está la ética en la Torah? Ahí viene el concepto. La Torah marca el camino, el principio, pero la Torah no es algo absoluto, la Torah es algo dinámico que contiene contradicciones, que contiene la evolución del mundo, que contiene las diferencias de las épocas. Si en una época no se podía comer animal, entonces ahí está escrito que no, pero la Torah está con los ojos abiertos que hay épocas que sí. Si había época que había que hacer sacrificios, la Torah te dice, pero también te marca lo ideal, donde no hay que hacerlo. Le dice a Abraham, sacrifique a tu hijo, pero lo transforma y lo cambia en sacrificios animales, para dar una alternativa para mientras, pero tampoco marca el final del camino. El final del camino es los rezos y no hacer sacrificios. No puedes juzgar la ética del pasado según tus ojos del presente, porque en el futuro también te van a juzgar porque comiste animales. Y en 200 años nadie va a comer animales. Lo vamos a imprimir en la casa y nadie va a poder matar un animal, va a ser como un asesino. Pero hoy en día sí comemos, porque la ética cambia. Y la Torah no te manda con una revolución de un segundo, sino entiende la naturaleza humana que puede cambiar paso a paso. Por eso la Torah dice, ya dejan de sacrificar humanos. Bueno, ¿y qué hacemos? Sacrifican animales. Pero tampoco dejen ahí, hay que llegar al final. Todos tienen esclavos, no se puede negarlo. Si la Torah hubiera dicho, no tenga, entonces nadie hubiera hecho caso. La Torah le dice, ¿sabe qué? Hágalo, como todos, pero hay que respetarlo. Pero hay que darle esto, hay que darle el otro. Tantas condiciones que poco a poco se anuló la esclavitud. La Torah fue la primera que dio un día de vacaciones, un día de descanso al esclavo. El Shabbat también para el esclavo. ¿Y qué causó eso? Que el esclavo ya tenía el sabor de la libertad y no duró mucho para conseguir toda la libertad. La Torah le empezó a dar eso. La Torah no habla todo el tiempo a favor de la mujer. Sí, es verdad, siempre me dice que la religión machista y no sé qué. Le digo, señores, ustedes juzgan hoy, pero no saben el ambiente de aquella época. El ambiente de aquella época, todos vieron a la mujer como un objeto. Miren otra vez las leyes de Hammurabi. Si uno hizo algo a una mujer, le hicieron algo a su mujer, no a él. Porque era un objeto, no era un sujeto autónomo. Primera vez en la Torah donde dice que la mujer es un sujeto autónomo, cuando comen del árbol de la sabiduría, ¿verdad? Y ahí pasa algo muy interesante. Según siempre recordamos que la mujer trajo la muerte al mundo a través que le dio a su esposo de comer. Bueno, siempre entiendo, como un hombre con hambre es terrible. Entonces dijo, ¿sabe qué? Cómate del árbol, cómate de lo que sea. Pikuach nefesh. ¿Ok? Pero Dios no se enojó porque comieron del árbol. No era el problema. Siempre pensamos que ese era el problema. No. El problema era cuando este hombre empieza a echar la culpa a todo el mundo. No, es que mi mujer, es que esta, es que la otra, es que... Y Dios le pregunta, ¿y dónde estás? ¿Conocen esa pregunta? ¿Qué es Ayeka? Entiendo que todos son culpables, pero ¿dónde está tu responsabilidad? ¿Dónde estás tú? Me preguntas dónde estoy yo, pero ¿dónde estás tú? Había uno que le preguntó a un rabino, rabino, ¿cómo usted sigue creyendo en Dios después del holocausto? Y el rabino le contestó, ¿y qué crees? ¿Que voy a creer en el humano? Entonces Dios le pregunta al humano, ¿por qué no dices, sí, me equivoqué, perdón, comí, tenía hambre, yo lo hubiera olvidado? Pero no, es que el culpable es que esto... En la parasha de la semana vemos lo mismo. Sarah se ríe.
Ahora, la parashá pasada, Abraham se rió también. ¿Cuál es el problema? ¿Por qué sobre él no dijeron nada y sobre ella sí? ¿Cuál es la diferencia? Y la respuesta es muy sencilla. Porque cuando le preguntaron a Sara, ¿por qué reíste? Tenía que decir, sí, me reí porque era absurdo. ¿Y qué dijo? No me reí. ¡Ay! Diga sí, reconozca. Dice que Moisés no entró a la tierra prometida por una razón. Porque nunca dijo me equivoqué. Nunca dijo Dios, perdón. Rezó. Gracias. Pero no reconoció. El rey David pecó 2 veces y le perdonaron. Saúl una vez y no le perdonaron. Porque Saúl no reconoció. Dios no te pide no caer. Dios te pide reconocer. Entender. ¿Y qué hay? Sí, reconozco. Entonces en este momento pasa algo muy interesante que Adán entiende. Antes, ¿cómo se llamaba la mujer? Isha. ¿Por qué Isha? Que mi ish. ¿Qué quiere decir? Objeto. No tiene esencia. Ella porque yo. Punto. Isha porque me ish. Su esencia es por mí. Después del pecado, miren el versículo después del pecado. Dice, y llegó el humano y cambió el nombre de su mujer, de Isha a Javá, Em Kol Chai, la mamá de la vida. Te trajo la muerte ahora. No, reconozco que me va a traer los hijos, la vida. Y lo llamo Javá, Em Kol Chai. Ahora se vuelve un sujeto autónomo. Ahora entiendo que mi mujer es aparte. Ahora entiendo que cada uno tiene su propósito. Ahora reconozco eso. Y así le dije a esa persona que me dijo, le dije, Señor, ¿usted sabe cuándo que las mujeres nunca tenían derechos de votar? ¿Hasta qué año? 1893 en Nueva Zelanda, 1903 en Australia. Y todos los países europeos, tus héroes, tus liberales, esto, el otro, hasta el siglo XIX y algunos en el siglo XX, no le dieron derecho a la mujer. En la Declaración de Estados Unidos, igualdad, dijeron all the men, nada más los hombres, las mujeres fuera, ni se cuenta. En todas las religiones y las culturas pasadas, la mujer era como un pez en el agua, nada. Y por primera vez el judaísmo en la Biblia marca un camino de cambio. Sí hay aquí también hombre, pero hay también una mujer. Puedes leer el primer capítulo de Génesis y entender que la creación ideal era el hombre y la mujer, juntos, no uno más del otro. El hombre empieza a confundir. Entonces la Torah te mete todas las opciones, todos los ángulos dentro de la misma Torah. No son contradicciones, son ángulos que complementan uno al otro y nos enseña cómo la Torah habla para todas las generaciones, para todas las personas. Sea lo que sea tu vida, puedes encontrar a tu Torah como un espejo tuyo y encontrar a ti adentro. Espero que no el faraón y que sea otro personaje, pero siempre puedes encontrar a tu personalidad dentro de la Torah, porque la Torah habla para todos, la Torah habla siempre, y eso es el mensaje más importante que podemos tener en la Torah. La Torah nos habla no nada más. Mucha gente piensa que los libros religiosos es hablar sobre la parte espiritual. La Torah al revés, habla sobre el mundo material, habla sobre este mundo, habla de las caídas más pequeñas, más bajas del humano. Todos cayeron, y el que más cayó es aquel que no reconoció. Lo podemos ver en muchas cosas. La poligamia tampoco es algo ideal, pero la Torah lo habla. Abraham tenía 2 mujeres. Bueno, sufrimos de eso. Y Jacob también. Ni hablar del rey David y rey Salomón que tenía. ¿Cómo hizo con 1000 suegras? Eso no entiendo. Pero dice que era el más sabio. Pero cada vez que la Torah menciona la poligamia, cada vez que la Torah menciona que un hombre tenía 2 mujeres, menciona que había problemas. Para decirte, bueno, esa es la naturaleza del mundo hoy, pero que sepa que no es bueno. Sepas que hay que cambiarlo.
que sepa que hay el estado actual, pero también hay el estado que hay que ver siempre enfrente. Es decir, no cumplimos todo, no hacemos todo, pero por lo menos tenemos que ver dónde está el camino correcto. Tenemos que marcar los caminos correctos y entender que ahí queremos llegar. Es verdad, la Biblia habla siempre de peleas también. Habla que este peleó con el otro y que todos los hermanos y todo lo que vemos ahí. Pero más de todo, al final, habla siempre en la fuerza del humano de creer que él puede cambiar las cosas. Dios te dio el poder de cambiar las cosas. Un rabino jasídico una vez dijo que la parte importante, la obligación de creer en Dios, es también creer en tu alma que es parte de Dios. Y eso es todos los humanos. Cuando el judaísmo habla, la Biblia habla de Betzelem Elohim, a su imagen y semejanza Dios creó, no dice al judío, al humano, igualdad. Eso no existió antes. En todas las culturas, ustedes, el pensamiento del lejano oriente, que había un Dios que se partió en partes, lo que llegó de su boca es la brahma, la más alta, la casta más alta, lo que llegó de la pierna es la shudra, nunca puede subir. Así fue creado, ni modo. Platón, cuando habla de los reyes y de esto, dice que Dios metió oro en los más importantes, en los menos le metió cobre y así, cada cosa. Ni modo, si sos pobre es porque así naciste, así te vas a morir, sos parte de esto. Los romanos hablaban también de algunas casas, de patritos, y así los griegos y así todos. Hammurabi habla de la gente importante en Naalim, la gente en Nehutim y los esclavos. Hay siempre castas, no hay igualdad. Llega la Biblia y te dice, Dios creó al humano. A un humano, de ahí llegamos todos, nadie es más del otro, punto. No hay discusión. Pero quiero terminar. Sí, hay que terminar, ¿verdad? Voy a terminar con el concepto que cumple con esto, para entender también el último punto de esto. Bueno, hasta ahora era la introducción. Bueno, pero lo voy a terminar. El milagro. ¿Qué es el milagro? ¿Qué es el milagro? Entonces la gente siempre imagina el milagro. Dios hace ángeles volando en el aire, abracadabra, yo qué sé, cada uno lo imagina con magia, con cosas interesantes, hasta que llega Harry Potter. Y la pregunta es, ¿cómo ve el judaísmo en el milagro? Entonces llegó alguien y me dijo, mira, Señor, ustedes siempre cuentan, y le voy a decir por qué están equivocados. Muchas gracias, Señor, usted no es el primero, pero diga. Tú dices que las plagas en Egipto eran un milagro. Dije, yo no te dije nada, por primera vez te estoy hablando, pero ok. Me dice, no era milagro, hay una película que lo explica, que todo es una secuencia natural. En Nilo cambia la vida adentro, hay sangre, la sangre trae raras, y la sangre trae piojos, y bla, bla, bla. Y los primogénitos era un lugar cierto cerrado para los sacerdotes, que eran primogénitos, y había un COVID y si no sé qué, y murieron todos. Bueno, le dije, está perfecto, ¿cuál es el problema? Me dijo, entonces no es milagro, es natural. Dije, sí, claro. Y te digo algo más, la partida del mar tampoco era milagro, era una combinación de tsunami con un viento nocturno. Hay una película que explica eso, ¿verdad? Eso no era milagro. Y me dice, ¿y ustedes por qué hablan en Hanukkah de milagro? Dije, no sé quién son ustedes, pero en Hanukkah no había ningún milagro. ¿Qué pasó ahí? Los pocos ganaron a los muchos. Claro que era guerrilla lo que hicieron los Hashmonaim. ¿Quién ganó en Vietnam? ¿Los americanos grandes o los gringos? Tenían que salir de ahí. Pero espérate, tampoco eran muchos contra pocos y así no era. Eran imperios Seleucida, después de Alejandro Magno, que dividieron todo esto, y Siria e Israel, esa parte, se pertenecía al imperio Seleucida, que estaban en su final. ¿Y quién subía? Los romanos. Entonces los romanos le daban fuerza a los pueblos alrededor para eliminar a los Seleucidas. Entonces mandaron ayuda a Siria y a Israel también, y con eso lograron vencer. Entonces no eran pocos contra muchos tampoco. ¿Cuál es el milagro? Y Purim, Purim, nada de milagro. Lee la Megilat Esther, ni aparece el nombre de Dios ahí. ¿Y qué dice ahí? Que el rey hizo fiesta. Le dije, ¿fiesta? Todos los reyes hacen. Hasta el primer ministro de Israel dicen que está tomando champán y no sé qué. Pero mira lo que pasó con Tiberius, con los romanos, con eso. Construyeron islas completas de fiestas.
Se enojó con su esposa. ¿Quién no se enoja con su esposa? Y lo mató. Y Enrique el VIII no mató a su esposa, y Herodes no mató a su esposa, y Constantino no mató a su esposa, y los reyes de China y España, todos mataron a sus esposas en la historia. Mira la historia, puedo dar una lista de todos, lamentablemente. Sí, pero llegó un judío ahí. Mahoma tenía una mujer judía también. ¿Y qué? Los judíos siempre estaban metidos en la política, en todos los lugares. La hija de Trump, la nieta de Clinton, yo qué sé, siempre había. ¿Y cuál es el milagro de esto? No, que querían matar a los judíos, los persas. Hasta hoy lo quieren matar, no cambiaron el disco. Y nos salvamos. Bueno, todas las fiestas judías están basadas en eso. Pelearon contra nosotros, ganamos, vamos a comer. Perdemos, vamos a ayunar. Y así se acabó. ¿Dónde está el milagro? Dijo, pues, entonces, ¿dónde está el milagro? Me dice, Pesaj. Bueno, no hay tiempo para delatar todo lo que pasó con José, la secuencia natural y todo lo que pasó ahí, hasta que llegamos al Estado de Israel. Estado de Israel era un milagro. Le dije, ¿Estado de Israel? ¿Milagro? ¿Sabes gracias a quién estamos en el Estado de Israel? ¿A quién? ¿Gracias a quién? A los japoneses. Me dice, sí, usted se enloqueció de toda la diáspora. Y dije, no, a los japoneses, es verdad, los japoneses tenemos que decirle gracias a los japoneses. ¿Qué pasó con los japoneses? No, había un judío una vez que estaba ahí y vio un chino y le dio una cachetada. Un judío americano dice, ¿por qué? Por Pearl Harbor y todo lo que pasó en la Segunda Guerra. Dijo, pero ese fueron los japoneses, nosotros somos chinos. Dijo, japonés, chino, lo mismo. Entonces el judío, el chino agarra su mano y le da una cachetada al judío. Y le dice el judío, ¿y por qué me estás haciendo eso? Dijo, por el Titanic. Dijo, pero la Titanic fue por iceberg. Dijo, iceberg, Goldberg, es lo mismo. ¿Cuál es el problema? Entonces, le dije, no, pero escucha la historia de los japoneses. Los japoneses tienen algo que ver con eso. Los japoneses estaban contra los británicos, ¿sí? Estaban peleando en Singapur, estaban peleando en otro lugar, y lo ganaron a los británicos. Hasta que llegaron a la India. Cuando llegaron a la India, Britania tenía mucho miedo que iban a perder India, y así pierden la gran parte del lejano oriente y pierden casi todo el imperio. Entonces, ¿qué hicieron? Churchill llama a su amigo Roosevelt, aquel presidente de Estados Unidos, y le dice, mándame apoyo. Y el otro dice, yo no soy coalición humanitaria para mandarte apoyo así nomás. Si quieres apoyo, con una condición, 2 años que termina la guerra, ustedes salen de ahí. Bueno, terminamos los intereses, terminamos, está bien. Mandaron ayuda, lograron a vencer a los japoneses ahí. Pero 2 años después, estamos en el año 1947, Nauru en India, y después Burma, y después Sidón, y después todo el lejano oriente, los británicos salen. Terminan su imperio en el lejano oriente. ¿Y qué pasó en ese momento? Ellos estaban en Israel también. ¿Pero por qué estaban en Israel? Yo tengo una prueba que no era una colonia británica. Porque todas las colonias británicas donde estaban los británicos manejan como en Britania, menos en Israel. Porque Israel nunca era una colonia británica. Israel era un punto de conexión entre 3 continentes, que para los británicos, para conectar Asia, África y Lejano Oriente, es Israel. Israel en ese momento era un lugar que no tenía nada. Chaim Weizmann, cuando regresa de su visita a Israel, le pregunta, ¿qué tal Israel? Dijo, es un lugar muy lindo para secar la ropa. Mark Twain, cuando regresa de su viaje y escribe, dice, de todos los países deprimidos que vi en mi vida, Israel gana la corona. Es una tierra maldita que ni siquiera tiene un árbol. Era un lugar, como dijo Golda Meir, no entiendo a Dios que nos hizo vueltas 40 años en el desierto para llegar al único lugar del Medio Oriente que no tiene petróleo. Era un lugar desierto, era un lugar de nada ¿por qué los británicos están ahí, punto de conexión? Cuando dejan Lejano Oriente por los japoneses y todo, ya no tienen ningún interés de quedar en Israel. Y después de la Segunda Guerra Mundial, ninguno quiere ahora otras cosas, menos un desierto. Cuando llegan los judíos, 33 votos a favor, que era un milagro. Hoy en día, si Israel llega a Naciones Unidas y dice, señores, la luna siempre lo pueden ver en la noche, se cae por mayoría automática en contra de Israel. Si Israel va a decir que las Naciones Unidas son los más sagrados del mundo, también se cae. Automática negra de Israel. ¿Cómo ganaron mayoría en esa época que la Unión Soviética y Venezuela y países que votaron a favor de Israel? Eso, le dije, es por los japoneses. Me dijo, entonces, ¿dónde están los milagros? Le dije, aquí están los milagros.
Tú piensas que el milagro es romper la naturaleza. Yo pienso al revés. El milagro más grande es el timing de la naturaleza. El hecho que el tsunami era un efecto natural cuando llegó el pueblo de Israel es verdad, pero que ese efecto pasó exactamente en el momento que el pueblo de Israel salió de Egipto, ese es el milagro. Que todas esas coincidencias de los romanos con Seleucida en Roma, en lo que sea, pasó exactamente el momento que los judíos necesitaban. Y la Segunda Guerra Mundial y los japoneses, para coordinar todo eso, ese timing no es coincidencia. Como uno que le preguntó a su amigo, ¿qué es en coincidencia? Dijo, no, dijo yo tampoco, ¿qué coincidencia? Eso se llama diosidencia, diosidencia. Porque Dios, como dijo Albert Einstein, las coincidencias son la manera de Dios de quedar anónimo en este mundo. Por eso cuando Moisés ve a Dios y le pregunta a Dios, ¿dónde estás? ¿Cuál es tu nombre? ¿Dónde estás? Y Dios le dice, ¿quieres verme? No me vas a ver por delante, me vas a ver por atrás. Quiere decir, por delante no me vas a encontrar. Hay problemas en el mundo, hay guerras, no encontramos a Dios. Pero si te fijas atrás y ves todo eso lo que pasó, entiendes que eso ya no puede ser coincidencias. Hay una mano que controla todo esto. Y eso es lo que tienes que entender, porque a veces pensamos que el milagro es algo fuera de la naturaleza. En California, en algún momento había terremoto, y en la casa de Chabad, en un lugar en el Pico, un lugar muy conocido, todo también se cayó, todos los libros se cayeron, y había un joven ahí, y estaba ahí, dijo, bueno, todo se cayó, lo voy a meter todo, arregló todo. Cuando llegaron en la mañana, dijeron, guay, toda la ciudad está destruida, y la sinagoga está completa, milagro, hicieron una fiesta. Y este joven dijo, lo voy a decir. Y su amigo le dijo, no, ese es milagro, que tú estuviste ahí en este momento, ese es el milagro. Deja de buscar el milagro en romper la naturaleza. La naturaleza de Dios es completa, tan completa, que está también con todas esas opciones. Y ese timing que cuando necesitas, ahí va a estar la cosa. Por eso tenemos que saber, la mano de Dios no siempre lo encontramos al momento. A veces es difícil. La historia está llena de dificultades. Como Dios le dijo a Moisés, mi nombre es Eye, mi nombre es Seré, el futuro. Yo soy el Dios de Abraham, Isaac y Jacob. Yo soy el Dios del pasado. Pero no me hables nada más del pasado. Háblame del futuro. ¿Quieres salir de Egipto? Háblame del futuro. Por eso, con eso termino. Termino y no termino. Sufre posición y dualidad, pero sí termino. Trato de terminar. En este momento tenemos que entender, sufrimos mucho en Israel, sufrimos mucho en el Holocausto, hay antisemitismo, hay muchas cosas, pero no podemos hablar todo el tiempo nada más que somos las víctimas del mundo. Por eso cuando el pueblo de Israel sale de Egipto, Dios le dice, no rechacen a los egipcios. ¿Y por qué? Nos esclavizaron. No pueden construir un pueblo con un sentimiento de victimización todo el tiempo. Soy víctima. Déjenlo, déjenlo. Y por eso no vamos a olvidar lo que nos hicieron. Y tenemos que eliminar la amenaza de Hamas porque es una amenaza a todo el mundo y todo esto. Pero si me preguntan también, no voy a hablar nada más. Soy el pueblo de Israel porque tengo el pacto del destino colectivo. No, tengo el pacto del propósito colectivo. El pueblo de Israel era pueblo de Israel en Egipto también, dice el pueblo de Israel. Pero cuando reciben la Torah, Dios le dice, hoy te volviste un pueblo. Pero antes también, sí, antes porque compartieron pasado pesado juntos y esclavitud. Hoy porque van a compartir una visión al futuro. Seré, hablen del futuro. Por eso, estamos hablando del pasado, estamos hablando de lo que pasó, pero nunca podemos olvidar del futuro. Nunca podemos olvidar, hay contradicciones, hay problemas, tenemos que pensar de todo, pero nunca podemos perder la esperanza que así como levantamos siempre, esta vez vamos a levantar también más fuertes, más prósperos. Y estamos aquí en este mundo no porque nos querían matar. Estamos en este mundo también para iluminar, para dar el bien al mundo, para que juntos podamos hacer de este mundo un lugar mejor y no nada más filosofar y preguntar teológicamente por qué Dios lo hace, sino entender cómo el humano puede seguir arreglando el mundo. Juntos podemos hacerlo, juntos podemos entender este mensaje y entender que más de lo que ya pasó, es muy importante lo que va a pasar. Y cuando me preguntan, ¿y qué va a pasar con Israel? Yo estudio historia, lo que pasó, no lo que va a pasar.
pero yo sé que Am Israel Jai. Yo sé que el pueblo de Israel va a quedar. Y también muchas gracias a ustedes por todo ese apoyo, porque ese apoyo es difícil en esos momentos. Hay algunos que tienen miedo de dar apoyo a Israel ahora, porque dicen, nos van a hacer ahora esto, el otro. Ustedes que están tan firmes, y el trabajo del pastor con su esposa, antes que yo nací, es un trabajo que ya, gracias a Dios, lo reconocen en todo el mundo, en todos los lugares, pero inspira también a mucho más gente que no son judías también, para que sean parte de este amor. No nada más es un amor a Israel, es un amor a las cosas correctas, es un amor a la belleza del mundo, es un amor a la luz del mundo, es un amor que ustedes son parte de eso. Por eso, cuando me dicen gracias por estar aquí, digo gracias a ustedes por estar aquí. Shabbat Shalom. Sí. Resiliencia es el resumen. Ayer estábamos repartiendo volantes en la calle. Estábamos repartiendo afiches como estos. Emma y Julie, Cunio, 3 años. 2 bebés israelíes secuestrados. Y el rabino tenía unos, yo tenía otros. Varios jóvenes de la Keilah estaban repartiendo, otros los iban pegando en los postes, mientras la guardia decía, o el policía del parque decía, no pueden hacer eso, no está bien que hagan eso. Y le dije al guardia, imagínense que es el de un perro que está perdido, un gato está perdido, no lo quite, déjenlo allí. Él no supo qué contestar, dijo, pero la señora del aseo lo va a quitar. Le dije, pero déjenlo un rato, que la gente sepa lo que está pasando. El rabino entregaba los volantes, yo entregaba los volantes, hablábamos con la gente. Por mi mente pasaban pensamientos. ¿Hará algún efecto? ¿Alguien se conmoverá, compadecerá a alguien? Hasta que el rabino le entregó a una persona que tenía algún interés, lo vio y dijo, no me dé este. ¿Por qué? Porque se parece a mi nieto. Debemos tocar todas las puertas, todas las que puedas tocar en tu vida, todos los días. Quizás un día alguien la abre, alguien es consciente, alguien dice, nunca había pensado en eso, como me dijo una joven ayer. ¿Sabe lo que está pasando? Y me dice, no, secuestraron personas. Ah, sí, todo el tiempo pasa. Pero habían ancianos como tu abuelita, tíos como los que debes tener. Y me dijo, no, nunca lo había visto así. Otros dijeron, a mí no me importa eso. Otros dijeron, sé lo que está pasando y no me interesa. Y llovía, estaba haciendo frío, la gente iba de afán, porque todo el mundo tiene su afán. Sin importar la religión, lo que crean, cada uno va pensando en lo suyo, en su ocupación. Detenernos un poco a pensar en el otro es el reto. Parar un momento a pensar en el otro. Pero lo que más me llamó la atención fue un grupo de jóvenes a los que les dije, hay unos secuestrados. Como el papá del futbolista. ¿Ah? El fútbol. El Liverpool creo que es. Debe haber un punto de conexión y debemos encontrarlo cada día. Lo que el rabino ha hecho en venir a Colombia, unirse a todo esto, es conexión. Algo nos une. Algo mucho más elevado que nuestro ego, nuestro orgullo, nuestra gavá, nuestra arrogancia. Otros nos dicen, pero en Colombia también hay violencia. Sí. La azot, hay que hacer. Hay que hacer para todos. El problema es cuando no hacemos.
cuando simplemente nos sentamos como espectadores. Mi hija, Yahel, que está aquí sentada, ha leído todos los libros, el violinista de Outwich, la tatuadora de Outwich, muchos otros. Leyó a Ana Frank. Y siempre, cuando empezaba a leer los libros, me preguntaba, papi, pero ¿por qué nadie hizo nada? Nadie actuó. La pregunta es muy compleja. Y aquí está mi hija que no me deja mentir. Pues no importa si nadie hizo nada. Pero tú y yo vamos a hacer algo. Mira a su esposa, mira a su hijo, mira a su familia. Perdonen lo emocional y piensen. Ahora piensen en él. Porque todo el tiempo estuviste pensando en ti. No podemos. Es contra nuestra naturaleza animal, instintiva. Primero estoy yo, segundo estoy yo, tercero estoy yo. Hoy es un tiempo especial donde la comunidad tiene más conciencia. Mañana es un día de reto, porque hablar entre los que conocemos, sabemos, entendemos y amamos, no tiene mérito. Pero mañana salimos a la calle, salimos de este pequeño espacio de seguridad y le decimos al mundo entero, Am Israel Jai, no están solos, y entonces vamos a cumplir una gran mitzvah. Ellos sabrán que son mis talmidim por el amor que tienen los unos por los otros. Siempre lo digo, Ani leo Yehudi, Ani Yehudi Balev, Yanaknu, Ochavim Behemet, Behemet Israel. Pero no tiene sentido decirlo a quien sabe que le amo. Es mejor decirlo a aquel que nunca ha escuchado que tú puedes amar a otro aparte de ti mismo. Demos un fuerte aplauso al Eterno por la vida de este hombre. Y hacemos tefilá por Yehudá, Joel, Yoshi, Isai, Yeruel, Yoni, Manuel, Beni, Batel, Jonathan, Judy, Abigail, Zara, Simón, Netaniel, Beni, Michal, Netaniel, Levi, Jeremiah, Daniel, Joab, Mayam, Zet, Jonathan, Alon, Greg, Tomer, Ariel, David, Mati, Nadab, Shahar, Barkat, Boaz, Rafaela, Rafi, Arik, Ben, Julia, Elinoam, Natán, Boaz, Zazón, Ari. Qué bueno verles a todos. Parece Yom Kippur. Comunidad, les amo. Y presten mucha atención a los anuncios. El anuncio más relevante e importante es que Hashem nos ama. Lo demás ya es ganancia. Así que vamos a presentarnos el día de mañana, 3 de la tarde, mañana, 3 de la tarde, en la plazoleta donde funciona el edificio de la Embajada de Israel. 26 con 57, calle 26 con carrera 57, camisetas blancas o sombrillas blancas o paraguas blanco. Lleve por favor banderas de Israel, banderas de Colombia. Y vaya con un corazón dispuesto. Nuestra mejor arma, la oración, nuestra mejor protección, la santidad. Nada nos va a suceder, no nos hicieron el día del miedo, todo lo contrario. El temor crea lazo, pero el perfecto amor echa fuera el temor. Así que mañana, con mucho amor, vamos a estar en esta actividad. Nos va a acompañar, por supuesto, el rabino Joseph Garmón. Vamos a estar en un acto de solidaridad, de clamor y de oración
vamos a compartir un tiempo, vamos a tener varias actividades, se van a colocar coches con las fotografías de los niños, se van a colocar un mural entero, se va a tener una tarima con sonido, algo ya diferente a lo que se hizo las 2 primeras veces. Y para todo esto necesitamos un milagro, y es que nos dejen. Entonces vamos a estar muy atentos a participar y llegar allí en grupo, que Jovel esté en grupo. Vamos a estar muy atentos también a lo que le parezca sospechoso, raro, y avisarlo a nuestra seguridad. Vamos a tener con toda la seguridad de parte de la mejor institución que tiene Colombia, que es nuestra Policía Nacional. Vamos a tener, por supuesto, la seguridad nuestra y vamos a salir ahora. Al menos yo le podré cumplir a mi hija lo que hablamos en secreto. No importa, porque tenemos otra actividad especial, Motzei Shabbat. Después de Havdalah, un invitado especial viene a hacer el lanzamiento de su más reciente libro, que se llama Alrededor del Mundo con la Biblia. Gracias Gonzalo y familia por hacer la impresión de este excelente material. El rabino dice, mire, yo no pido ningún dinero por esto, no cobra ningún dinero, ni por estar aquí, ni por venir, ni por pasar y saludarnos como sucedió hoy, sino quiero que compartamos la tarea social que ustedes desarrollan en La Guajira, junto con la ayuda que necesitamos llevar a nuestros hayalim, a nuestros soldados allí en Israel. Y todo el producido del libro, absolutamente todo, va para causas humanitarias. Así que hoy, a partir de 30,000 pesos, lo que usted quiera dar, va a ser para esta causa, aparte que va a enriquecerse. Yo ya he disfrutado bastantes hojas en unas horas que lo tenemos. Hoy, cuando se cierre Shabbat, se haga Havdalah, vamos todos a escuchar una conferencia al respecto de la actualidad de Israel, lo que está pasando en Israel, y lo que los ojos de este hombre tuvieron que ver en los kibbutz, Kfar Aza y Berí, algo absolutamente aterrador, que el mundo tiene que saber y conocer. Y puedes adquirirlo hoy, terminado Shabbat, por todos los medios de pago, más allá de 30,000 pesos, lo que quieras dar aparte del costo base, que es con el que se logra librar parte de esto. Así que ese es el anuncio más importante. Hoy a la tarde tengo a un invitado muy especial para esta actividad. Nuestras reuniones entre semana, lunes a las 6:30 para Shah en casa, esta vez para Shah Hayez Zara, a cargo de una linda familia de nuestra comunidad, Jorge y Patricia. A las 7:30, Mujeres Jovel, rectificando a Eva, por nuestro canal de YouTube, que ya fue recuperado. Miércoles a las 10 de la mañana, reunión de oración e intercesión presencial. Y a las 6:30, discipulado para hombres. Anuncios importantes y actividades de los próximos días. Entrega de cartas y dibujos que nuestros niños van a enviar a los soldados en Israel. Hay muchos soldados, entre ellos soldados colombianos. Todos se enlistaron, se fueron para Israel. En número de 300,000. Esta es la aliyá más grande de Israel. Esta cantidad de soldados de Hayalim. ¿Qué vamos a hacer? Enviar dibujos y cartas a los soldados. Los van a colocar allí en un tanque y van a enviar un saludo a Colombia, porque el nombre de Colombia tiene que ser bendecido desde Israel. No importa lo que ninguna persona en el gobierno diga en contra, los colombianos bendecimos a Israel. El mensajero, el malaj, va a ser un amigo, un invitado que tengo aquí, que apareció por aquí y se nos unió. Y a la tarde, les cuento, va a llevar las cartas y todo esto para presentar a los Hayalim, por supuesto con una excelente sedaká, una excelente ofrenda, porque hay necesidades. Quitémonos ya ese prejuicio, esa idea preconcebida de que el judío es rico, es millonario. No, hay soldados que tienen necesidad y necesitamos nosotros desde Colombia apoyar y aportar. Campamento anual de los juniors, majané de los juniors y de los jóvenes.